Arriba País, 7 de la tarde en punto en toda la República Argentina. Día de calma adentro del Congreso, después de tanta tensión que se vino acumulando, y día de peleas y gases y bombazos y piedrazos afuera del Congreso de la Nación. Una vez más, una ley rodeada por violencia en las calles. Marcela, ¿cómo estás? Edi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes no tanto para aquellos que tuvieron que transitar porque la ciudad se volvió verdaderamente un caos, producto de esta manifestación que finalmente fue multitudinaria. En un ratito vamos a estar mirando las imágenes. Y como vos decías, como epicentro, una manifestación anti Fondo Monetario Internacional, anti lo que se estaba votando puertas adentro o lo que se está tratando puertas adentro del Congreso, que es finalmente el tratamiento de este proyecto de ley para saldar la deuda con el Fondo Monetario. Una movilización que amerita detenernos también en por qué, y en reflexionar, Edi, por qué cada vez que hay una ley que se está tratando, que puede ser una ley que cambie algo del sistema. Recuerdo también cuando fue la ley para modificar el cálculo o el cómputo de las jubilaciones, termina en situaciones de virulencia en la calle. ¿Por qué es sistemático este comportamiento? Sí, en este caso ayer terminábamos el programa, una entrevista en realidad que teníamos con Manuela Castañeira, una de las representantes de la izquierda que hoy movilizaba y que justo en ese momento, al terminar la entrevista, decía: mañana a las 10 de la mañana vamos a estar al frente del Congreso para repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo le planteé ahí: bueno, está pasado el aviso, ojalá que sea tranquila la movilización. Y ella dijo: bueno, mientras no haya represión, etcétera, etcétera. No se inició con represión el asunto, hubo grupos que fueron directamente a generar disturbios, pero esa pregunta mía de ayer decía un poco, qué sé yo, por experiencia, que hay movilizaciones donde es cantado el tole-tole que se puede llegar a armar, porque estas son cuestiones que en determinados sectores ideológicos generan mucha convulsión, porque estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, de los factores de poder del mundo, de los Estados Unidos, de los grandes poderes económicos y financieros del planeta, y eso suele generar en distintos sectores movilizaciones de mucha violencia, sectores marginales que generan mucha violencia, pero que se la agarraron puntualmente esta vez, y es una de las noticias del día, con las ventanas del despacho de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que si no es noticia porque no habla y no dice nada sobre el acuerdo con el fondo, es noticia por esto, porque bombas de pintura y piedrazos van contra su despacho. Que no tuvieron ningún saldo en términos de heridos, pero que realmente podría haberlo sido, ¿eh? Esta es la situación que se vivió hoy, un calor exultante adentro en lo que fue la votación y lo que es el tratamiento de este proyecto de ley, pero afuera violencia. Y esta es la imagen, una de las imágenes del día. Y cuando hablamos de la calle, tenemos que hablar de cómo es ese manejo de la calle. Y muchas veces los distintos gobiernos han tenido distintas posiciones sobre cómo es el control cuando tenés manifestantes que toman la calle y que además dan un paso más, y por la razón que sea, termina como terminó hoy, con piedrazos. Uno de los referentes que tiene una posición muy marcada, como sobre cómo calcular el tratamiento de la calle cuando hay manifestaciones, es Sergio Berni. Y hoy va a estar con nosotros en Para que Sepas. Va a ser uno de nuestros entrevistados del día, para quien les pedimos, en Para que Sepas con Edi, que te sumes del otro lado, porque tenemos una pregunta para él, para que respondamos todos. Desde redes sociales la consigna abarca a todos. Y la consigna tiene que ver con el perfil alto que ha cobrado este referente político, que incluso se ha diferenciado en algunos momentos hasta del propio gobernador de la provincia. ¿Puede ser Sergio Berni presidente de la Nación? ¿Crees que sí o crees que no? Un Sergio Berni que dijo que rompió el cordón umbilical con Cristina Fernández de Kirchner, que ya no tiene jefes absolutos ni verticales en ninguna estructura política, aunque sigue respondiendo al gobernador Axel Kicillof como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sergio Berni, que en un ratito va a estar entre nosotros y que ustedes ya pueden votar, como lo hicimos con Milei el otro día, que también se candidatea a presidente, y Sergio Berni, que está desarrollando su propio proyecto político. ¿Puede ser Sergio Berni presidente de la Nación? Bueno, ¿Sí o no? es uno de nuestros entrevistados del día, pero también en un día en donde hay tanto análisis político, por lo que hoy a la madrugada todavía van a estar todos exponiendo, ¿no? En el medio este caos. También va a estar con nosotros Felipe Solá, que es ex canciller. Y estamos trabajando en el lugar en donde los hechos se dieron.
y estoy hablando que puertas adentro y puertas afuera fue el epicentro del Congreso. Y allí está Marcelo Padovani. Hola Marcela, hola Eddie, buenas tardes. Lo que ustedes tienen en imagen es, bueno, recién lo mencionaba Eddie, es el piso donde está el bloque del Frente de Todos y está en la oficina de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Veo los vidrios rotos de la ventana del medio, veo bombas de pintura allí en una de las columnas que está a la derecha. La información que tenemos, Marce, Eddie, es que Cristina estaba en el momento del ataque. Esto fue exactamente a las 3 de la tarde, un poquito antes, 14:50 y algo, 56, 58 por ahí, fue que empezaron los incidentes. Un grupito que de repente empieza a tirar piedras, empieza a prender fuego los containers y a partir de ahí una catarata de containers prendido fuego por la calle Hipólito Yrigoyen. Pero este es uno de los datos sobresalientes porque hasta ahora no había pasado. Sí atacaron el frente. Ustedes van a poder además, Eddie y Marcela, ver las tulipas de las lámparas rotas. Allí podemos ver también en las columnas de alumbrado las lámparas. Las lámparas están. Apuntás, sí, Marce, vos te copio. Apuntás con precisión a estas ventanas y con nuestro equipo estamos acompañándote en este relato y lo vemos. Obviamente son las ventanas del despacho de la vicepresidenta. ¿Estaba, digamos, de alguna manera apuntalado el ataque o son muchas las ventanas y los lugares y casi fue al azar el ataque? Mira, te cuento. Mira, empezaron acá. Mira, le voy a pedir a Néstor González, nuestra cámara. Empezaron acá en el medio. Exactamente en el medio, las escalinatas, eso quiero decir, perdón. Sí. Escalinatas centrales del Congreso de la Nación. Allí empezaron las pedradas contra las tulipas que están arriba. De hecho, si vos prestás atención, la que está a la derecha, ahora te va a mostrar Néstor, están rotas. Algunas están rotas. Yo veo una que está a la derecha que está rota, está destruida. Empezaron ahí, se fueron desplazando para este lado, para donde estamos nosotros. Cuando yo digo para este lado, digo para la calle Hipólito Yrigoyen, para el lado del Senado. Ahora, y a Marcelo, partir de ahí hicieron todo un recorrido. Eddie. Marcelo, Sí. ¿Se especula algo sobre la intencionalidad o no de haber acertado justo al despacho de Cristina Kirchner o se deja todo en manos de la investigación judicial? No. Y acá Martín Angulo tiene información sobre el tema. Bueno, hubo peritos de la Policía Federal. Ustedes saben que es un edificio nacional y la jurisdicción es de la Policía Federal. En este caso, cuando se ha cometido un delito, evidentemente, como ha ocurrido esta tarde. Lo que nos dicen las organizaciones de izquierda es que, primero, que ellos no tienen nada, las que están acá, por lo menos, que ellos no tienen nada que ver con este grupo que estaba acá y que empezó a tirar piedras. Eso lo quieren dejar bien en claro. Más allá de que no van a justificar ninguna represión. Lo que te quería señalar, Eddie, es que vos decís si vinieron específicamente a atacar la oficina de Cristina Fernández. Claro. No creen eso. Si creen fue que intencional y direccionado, Marce, claro, o fue azaroso porque han roto todo y en el azar de romper justo dieron en la tecla en esa ventana. No, el objetivo era las piedras sobre el Congreso, las piedras sobre, a ver, aquella imagen de 2017, 18 de diciembre de 2017, que se repite hoy en menor escala, porque esto hay que decirlo también. Un grupito, fue un grupito, yo estaba acá, 14, 56, 58. Fue un grupito de 20, 30, más o menos, que después se fue desplazando para este lado donde estamos nosotros y se empezó a ir por Yrigoyen. En realidad lo empezó a correr la infantería por Yrigoyen hasta la 9 de julio, donde finalmente se dispersaron. El eterno debate en estos casos siempre, cuando hay un grupo marginal que comete alguna de estas cosas, es grupo de izquierda, grupo que responde a alguna organización en particular, grupo infiltrado por los servicios de inteligencia, a quién perjudica y a quién beneficia esto. Totalmente. Y es la danza del gran bonete a ver qué es lo que pasó. Ahora, ¿por qué no le pedimos a Martín, vos quedate, ¿Hay Marcelo, detenidos? en el móvil? ¿Hay detenidos? Mirá, hay 3 causas judiciales. La causa por el ataque al despacho de Cristina Kirchner y al Congreso en general está en la Justicia Federal. La tiene la jueza María Eugenia Capuchetti, que es la que está de turno con las fuerzas de seguridad. Esta pregunta que se hacen de si el ataque al despacho de Cristina fue intencional o formó parte del ataque al Congreso, puede estar la respuesta en una de las medidas que ordenó la jueza, que es relevar todas las cámaras de seguridad de la zona. Tanto las cámaras del Congreso, las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires, de la calle, cámaras de comercio y también las filmaciones que hace la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de los operativos. Claro.
En el análisis posterior que también ordenó la jueza de hacer, ahí se va a poder saber dos cosas. Primero, si se logra individualizar a quienes atacaron al Congreso, y esta respuesta, que si querés es más política. Bueno, ¿fueron contra el despacho de Cristina Kirchner puntualmente o, como dice Marcelo, bueno, en la pedrada también tocó a el priori, despacho? Martín, la hipótesis se basa en que fue azaroso porque Y fueron en a romper sí, en todo, o principio que estaba sí. apuntalado y No. señalado el despacho de la Me vicepresidenta. parece que Claro, pero no pueden soslayar el hecho de que, bueno, No, es claro, el despacho obviamente. de la Es el vicepresidenta despacho de la bueno, vicepresidenta de de hecho, la Nación. Tienen que estudiar las dos cosas, Todos. me imagino, Martín. Lo que- o sea, un ataque a un edificio público de poder del Estado Sí. y un ataque tal Hay vez a delito. un funcionario específico del Estado. Acá hay delito. ¿Solo las ventanas de ese despacho fueron atacadas? No, me parece que hay daños como todo en todo el frente, porque este es como La el esquina. frente del Congreso, ¿no? De Sí. la avenida Callao. Recién nos que es marcaba donde- nuestro compañero Marcelo Padovani. Volvemos con Marce, que está allí esperando, y le pido por favor si nos colabora el equipo para mostrar que más allá de que están destrozadas las ventanas del despacho de la vicepresidenta, la parte de la entrada, y si podemos ir con las cámaras allí, también se nota que hay daños. Y se notan, ¿sabes en dónde? En lo que marcaba Marcelo, Sí. Martín. En las tulipas de luz. Fueron contra todo lo que estaba tiraron delante. contra el frente. Ahora sí, un dato. Cuando la Policía Federal, la División de Actuaciones Judiciales, se comunica con el juzgado de Capuchetti, una de las cosas que puntualmente le informa es: atacaron el despacho de la vicepresidenta de la Nación. En el reporte está la información concreta de que hubo un ataque a las oficinas de la vicepresidenta de la Nación. Como te decía, buscan relevar todas las cámaras, analizarlas, están haciendo, o no sé si ya terminaron, Marcelo nos lo puede decir, peritajes sobre el lugar, y por el ataque al Congreso no hay detenidos. Sí hay un detenido en las otras dos causas judiciales que la tiene la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, una por las lesiones y el ataque a 5 oficiales de la policía de la ciudad, uno agredido con una bomba Molotov, y después otra causa por un detenido por resistencia a la autoridad agravada. Ujú. Ahora, bueno, qué cosa, ¿no? Que Cristina Fernández de Kirchner, lo decía al principio, fue noticia durante todo este proceso de inicio de la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por no referirse al tema, y hoy, cuando empieza la conversación y en la semana que viene, siendo aprobado hoy, ya pasaría al Senado donde está Cristina, hoy la noticia es las ventanas del despacho de Cristina Kirchner rotas por los manifestantes y con bombas de pintura roja. Y el punto que me parece que vale la pena repasar, y ayer teníamos a una referente de izquierda, de los partidos de izquierda, como es Manuela Castañeira, que tuvimos ayer la posibilidad de hacerle un reportaje. Una cosa es una manifestación en donde uno puede expresar una idea contraria incluso a lo que se está votando en un parlamento, y otra cosa es la violencia. Y la realidad es que, Eddie, ya hacia el mediodía, cuando uno veía el caudal de gente y cuando veían que se empezaba a encender fuego, llantas en la calle, para evitar incluso que los autos pudieran transitar, el aroma a virulencia estaba dado, el clima estaba dado, y cuando se vio el refuerzo de los efectivos policiales, todo estaba dado como para que la escena terminara en esta lamentable foto que vemos en pantalla, en una imagen en donde lamentablemente todos pagamos con nuestros impuestos el mantenimiento de estos lugares que son emblemas públicos. Pero además, la posibilidad de una agresión a una persona. ¿Era Cristina? Podría haber sido cualquier trabajador que estuviese en ese momento haciendo una limpieza, una tarea operativa, un administrativo. Si esto es política, no hay manera de entender, ni de justificar, ni de nada el ataque a un edificio público, más allá de la ventana de Cristina Fernández de Kirchner, a propósito o no, porque ¿qué se gana, no? Rompiendo un edificio histórico de esa belleza, de esa simbología, de que si alguna vez los que protestan hoy gobiernan mañana, le darán algún sentido a eso. El otro tema que se abre también es si eso no es militancia política y es otra cosa, que busca enrarecer el clima de alguna manera. Pero bueno, se verá si la justicia federal, con la jueza Capuchetti al frente, puede llegar a algún lado en estas cuestiones, en un escenario que fue muy distinto esta vez que la última vez que hubo acontecimientos de violencia con la reforma previsional, porque en aquel momento, en 2018, había estado todo vallado y un operativo policial de despliegue muy visible, y esta vuelta el gobierno nacional decidió que no se vallara ni la zona ni el Congreso en particular, y esto, bueno, terminó estimulando a estos grupos pequeños a generar estos desmanes que hicieron movilizar a la policía con toda su potencia.
Y la realidad, Eddie, que lo que vemos en la calle también responde, y uno se pregunta si no deberían ser todavía aún más responsables en sus formas de expresarse, responde al caliente debate que todavía se está llevando adelante en este momento en el Congreso. Que un debate está bien, que sea un intercambio de ideas en donde haya mucha vehemencia, pero también había como un llamado de, lo voy a poner en términos futbolísticos, de River o Boca con respecto a este acuerdo. Y cuando vemos expresiones de referentes políticos que más que la vehemencia pasan por encima de eso y van hacia la falta de respeto, también hay que considerar que la contracara es que algunos en la calle adoptan la vehemencia como una bandera. Y termina así. Por eso es que reclamamos todos como sociedad que los referentes políticos sean un poco más prudentes a la hora de utilizar sus espacios públicos para hacer la oratoria, la defensa o no de su postura. En este momento sigue dándose ese listado que va a permanecer seguramente hasta la madrugada. Rosario, vos tenés quienes van a estar todavía o quedan por exponer. Pero hay un dato que me parece clave, que tiene que ver con los que no van a exponer. Sí, porque ya está la lista de oradores de esta sesión que, como vos decías, se va a extender hasta la madrugada. Atención, porque había 79 oradores en la primera lista. Ahora me dicen que en este momento están tratando de acotar la lista para que se vote incluso un par de horas antes. Ahora, ¿cuál es la novedad? En esta lista, recién estamos viendo la octava de la lista de 79 que, de todos modos, decimos, se va a acotar. ¿Cuál es la novedad? No hay ningún dirigente, no hay ningún diputado de la Cámpora. Es decir, ¿Ni uno? Ni uno. Podemos mencionar a distintos legisladores que van a estar hablando del oficialismo, Rosana Bertone, Aldo Leiva. Va a estar Itaí Hackman, que responde al Frente Grande. O sea, ahí se espera que sea un discurso duro porque él va a votar en contra con los otros dos diputados. Pero no es técnicamente la Cámpora, no es más bien Juan Grabois. No es la Cámpora. Va a hablar Leandro Santoro, va a hablar Hugo Yasky, que también hay que ver cuál es el discurso de Hugo Yasky, porque en un momento se pensó que podía llegar a votar en contra. La CTA está también quizás en la plaza protestando contra el Fondo Monetario Internacional. Va a hablar Victoria Tolosa Paz, va a hablar Leandro Santoro, fíjense, los dos dirigentes que responden a Alberto Fernández. Ahora, los últimos cabezas de lista en las elecciones. Sí, no hay ningún legislador de la Cámpora anotado y por ahora Máximo Kirchner, después de varias horas de sesión, la sesión empezó a las 2:30 de la tarde, no bajó al recinto, por lo cual se está especulando ya no ni con una abstención ni con un voto en contra, sino quizás con una ausencia. Silencio absoluto en la Cámpora por estas horas, salvo algún tuit que si quieren vamos a ver, porque ayer hablábamos, ¿no? ¿De alguien de la Cámpora? Sí. Ajá. De Paula Penaca. Paula Penaca es la legisladora de la ciudad de la Cámpora que estuvo en las negociaciones. Ella sí bajó a dar quórum, sí está en el recinto, pero nadie sabe cuál va a ser la posición en el recinto al momento de la votación. Hace instantes, lo único que se sabe de la posición de la Cámpora en estos momentos son estas fotos. Fue Macri. Son pintadas de la calle que ella reproduce en fotos con un hashtag que te digo está dentro de los que son trending topic, es decir, la gente se encendió en redes sociales y está opinando mucho de esto, con mucha vehemencia también, y ella lo pone en su propio tweet. Con lo cual, palabras más, palabras menos, por lo menos lo que queda claro es que se insiste con una postura que no va emparentada finalmente con la negociación, porque ayer nos contabas de ese artículo. Eso le iba a preguntar a Rosario para comentar entre todos, ¿no? Digo, porque el artículo que se logra cambiar hace una disociación entre el permiso de negociar con el Fondo Monetario y la deuda y el programa económico. Ese programa económico, cuando estaba escrito, tenía muchas expresiones de rechazo a lo que fue, entre comillas, lo que expresa el oficialismo como la pesada herencia de Macri. Era básicamente una explicación, un programa técnico, una explicación que respondía a lo que nos dejaron. Así lo digo en primera persona para que se entienda. Ellos dicen que les dejaron básicamente un muerto en términos económicos. Por eso él fue Macri. Pero eso no se vota. Porque lo que se vota, lo que se acordó es votar únicamente, en teoría, incluso los legisladores de la Cámpora, Máximo Kirchner, que está en el Congreso, están siguiendo la sesión y debe haber alguna molestia y hay que ver si la ausencia también no tiene que ver con esto, porque se acordó en el Congreso hacer un debate respetuoso. Incluso estamos viendo las posiciones de los diferentes legisladores, que no hay peleas en el recinto, que no hay críticas y demás. Y nadie mencionó a Macri
de la oposición, obviamente no, pero del oficialismo. Es decir, o sea, la Cámpora está marcando por fuera del recinto, culpemos a Mauricio Macri, obviamente que hablan de la gestión anterior. Y Carlos adentro Heller nadie quiere recordó- hacer olas para que el Claro, proyecto finalmente Carlos se Heller apruebe y nadie se termine recordó levantando y la yendo gest- dándose por ofendido. Recordó la gestión anterior y demás, pero no hay agresión o no hay un dedo señalando Ahora, precisamente al expresidente. Tomo algo de lo cual charlamos ayer, ¿no? Que fue lo que se había negociado. Se había negociado algunos cambios para que Juntos por el Cambio finalmente dé el aval y salga el permiso de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Ahora, Eddie y Rosario, si en el discurso se vuelve un tanto agresivo para con Mauricio Macri, que hasta ayer a la noche repasábamos, había estado en esa reunión de Juntos por el Cambio comandando cuál iba a ser la postura de este partido político. ¿Pueden cambiar de parecer esos diputados? Ya ¿Los no que hay responden a Macri? Ya no hay momentos de sensibilidades, ¿no? O sea, acá tienen que acompañar el acuerdo y me parece que de todos modos es justamente lo que se habló anteriormente. O sea, no hay agresiones o no hay discursos fuertes como fue en el presupuesto, como fueron las últimas sesiones. Hay que ver qué es lo que sucede porque también cuando uno ve la lista de oradores sabemos que Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz son moderados dentro de lo que puede llegar a ser un discurso contra el Fondo Monetario Internacional y contra Mauricio Macri. Yo no me imagino un oficialismo que le costó conseguir los votos yendo a buscar a la oposición en el recinto para que se levanten. Para patear el tablero a último momento para que todo se pudra. Ahora, déjenme que plantee una cosa, ¿no? Desde el punto de vista del discurso político, porque fue Macri como discurso político, por más que tenga una parte de verdad, porque el compromiso con el Fondo Monetario lo tomó Macri y eso es historia, ya fue así, no pasa nada, pero fue Macri como discurso político de un sector que integra un gobierno que tiene que resolver la situación. Es una posición tan pobre y sin salida, sin opción, sin ninguna ¿Sabés qué pasa, posibilidad Macri? de discusión de nada. Solo que Lo que pasa, Eddie, es que la lo que le verdad no discuten lo las entiendo como encuestas. Tenés estrategia razón. política, salvo electoral. Pero ¿sabés qué pasa? En la coalición gobernante hay una fracción que le reprocha a Alberto Fernández que casi hizo bandera con este logro de acercamiento con el Fondo Monetario, que en definitiva ha sido un logro en términos de negociación con este organismo, pero puertas adentro de este partido consideran que no es un logro para festejar, que no era para hacer un discurso y mostrarlo como un logro de gestión. No solamente hay quienes eso, dicen que Marce. sí es un logro. Sí, no solamente eso, las encuestas que llegaron de todo tipo a la Casa de Gobierno, al despacho de Alberto Fernández, al despacho de la Cámpora, del kirchnerismo y demás, mostraban que la gente no está segura de que haya sido la deuda tomada por Mauricio Macri. Incluso algunos dicen, no, fue tomada por el gobierno de Alberto Fernández. Tanto hicieron bandera del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que muchos ciudadanos creen que esa deuda fue contraída por el gobierno de Alberto Fernández y no por Mauricio Macri. Por eso remarcan también esto en la calle, que parece muy básico, pero que apunta sin lugar a dudas a estas falencias que encontraban en la comunicación también del gobierno. Igual, la El verdad que registro ya está. histórico también dice que el endeudamiento de la Argentina volvió a crecer, aunque sin entrada del Fondo Monetario Internacional, con la gestión de Axel Kicillof en economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? O sea, acá vemos las rupturas y hay discursos que se paran sobre las rupturas, pero no vemos las continuidades y la dirigencia política suele privilegiar las rupturas por sobre las continuidades para ver quién saca ventaja en la próxima contienda electoral de los problemas de los que es autorresponsable. Igual digo, E ¿no? insisto, ¿no? Respecto Es a un las país encuestas. en donde se condena el endeudamiento. Perdón, Dari, y ahora te quiero dar el pase a vos con tu informe sobre lo que pasó en otros países. La realidad es que el endeudamiento es tóxico cuando no le vuelve a la gente, cuando no te vuelve en educación, en infraestructura, en programas sociales que de verdad saquen a la gente de la pobreza y la empujan a la clase media, y a la clase media la empujan a su vez un poco más arriba. El problema de este endeudamiento es que fue tóxico y nocivo porque la gente no lo vio. Y de hecho lo que viene sintiendo el trabajador es un ajuste hace 7 años de su salario. Este es el problema del endeudamiento. Y Argentina pocas veces ha utilizado el endeudamiento para lo que verdaderamente es. Y ahora te quiero dar el pie, Dari, porque en otros países, cuando hay negociaciones con el Fondo Monetario, no es una situación de bandera política, y cuando se pide un préstamo al Banco Mundial, hasta se utiliza para refinanciar otras deudas. ¿Por qué Argentina tiene un endeudamiento tóxico? No, bueno, me parece que ahí el punto es, primero, al Fondo Monetario Internacional es irse al tacho. La verdad es que cuando uno analiza, el otro día veíamos, ¿no?, los países que fueron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en los últimos 10 años, y son todos países de África, algunos de Medio Oriente, y no de Medio Oriente de los ricos. Digo, son países muy pobres, que no tienen, en general, con muchos conflictos políticos también. Y si vamos a América Latina,
tenés Ecuador, Costa Rica, que es un país en general bastante estable, que es verdad que ha tenido que ir a un acuerdo con el fondo, pero los países más o menos ordenados no van al fondo. No es bueno ir al fondo, nadie quiere ir al fondo, que obviamente es tomar crédito condicionado. Ahora, el problema de Argentina me parece que está claro que va más allá. Digo, no sabe, hay un problema de administración del Estado, en todo sentido. Digo, se gasta mal, se gasta mucho, es gasto ineficiente. Bueno, todos eso los te lleva, gobiernos ¿no? se han endeudado, todos los gobiernos se han endeudado. El problema es cómo eso le volvió a la gente, cómo repercutió en su día a día y a largo plazo. ¿Alguien trazó un camino a largo plazo? No. Y igual hay que tener en cuenta, digo, endeudamiento, que en los países más o menos normales, siempre contraes deuda para pagar deuda vieja. Digo, suele ser así. Refinanciás. Y después es para refinanciar. Por ese es el problema de no poder acceder al mercado, digo, que es el gran problema de Argentina, que no puede acceder al mercado internacional de deuda de forma sostenible, en cantidades sostenibles para... Bueno. Hablando de economía, Eddie, y alguien que ha hecho mucho énfasis en que el endeudamiento no fue de Macri, sino de otras gestiones, es el propio Tetaz que está hablando en este momento. Si te parece, lo escuchamos unos El instantes. salame de ayer. Dijo que ¿no? la responsabilidad de aquellas personas, o mejor dicho, la irresponsabilidad de algunos testimonios, algunas posturas y algunos votos en materia de administración de la deuda externa, justamente, era inversamente proporcional a su responsabilidad política, a su cercanía al poder, lo cual explica buena parte de los comportamientos que estamos viendo en esta Cámara. En cuarto lugar, quiero desmitificar algunas cosas de este debate sobre la deuda que ha tenido lugar durante estos días, pero que ya arrastra un tiempo en Argentina. Es cierto, se dijo acá que Néstor Kirchner le había pagado 9.500 millones de dólares al Fondo Monetario en 2005. Lo que no se dijo es que en el mismo año les congelaba las jubilaciones a nuestros viejos y dejando junto con Cristina la deuda más grande de la historia argentina sobre los jubilados que tuvo que pagar el gobierno anterior. Lo que tampoco se dice, y yo quiero ser muy claro, quiero ser muy contundente, señores del bloque oficialista, no, Cristina no desendeudó. Cristina asumió con 179.000 millones de dólares, datos oficiales de la Secretaría de Finanzas de su propio gobierno, asumió con 179.000 millones de dólares de deuda y se fue con 240.000 millones y sin reservas. Y la verdad es que eso se debe esencialmente al déficit fiscal acumulado, porque es la única... Bueno, y este es el punto, ¿no? Afuera y adentro del gobierno se critica mucho lo que se hizo con el déficit fiscal. Curioso que tanto propios como ajenos critiquen el número de déficit fiscal que Guzmán tuvo el año pasado. Algunos porque creen que es poco, otros porque creen que es mucho. Tetaz lo que está poniendo de manifiesto es que no hay reservas monetarias en el Banco Central. Y ese es el problema por el cual esta discusión se aceleró, porque en apenas 19 días si no entrábamos en default. No están esos 2.800 millones de dólares que hay que pagarle al Fondo Monetario si no se renegocia la deuda. Eso desde no el hay punto de reservas. vista económico y financiero caliente de hoy. Ahora, Tetaz también plantea un tema político y, Rosario, me parece que hay que atender lo que acaba de decir Tetaz, porque estamos en el orador número 9 de 80. Sí, de 79. Una lista que de todos modos se va seguramente a acotar un poco porque si no terminaría el debate a las 2, 3 de la mañana. Están viendo de que sean menos los que hablen y sobre todo menos de la oposición, porque hay muchos anotados de la oposición y recordemos que ningún dirigente anotado del kirchnerismo. Ningún dirigente anotado del kirchnerismo y Martín Tetaz acaba de decir, no, Cristina Kirchner no se desendeudó, Cristina Kirchner se endeudó en 185.000 millones. Esto va a tener respuesta Sin en dudas. el recinto y si no la tiene con fuerza, también va a tener una lectura política y va a terminar justificando o explicando de alguna manera la ausencia de la Cámpora en esta conversación. Y vamos a seguir esta cobertura, casi es un minuto a minuto, van cambiando los oradores y va tomando otro cariz político esta discusión. Por supuesto con el trasfondo de una economía que realmente está en problemas y que tiene una necesidad de una solución urgente. Recuerdo que todavía no tenemos presupuesto, ¿sí? Así que estamos a ciegas sobre cuáles son los proyectos para este año. En concreto, volvemos un poco a hablar de la política y decíamos que hoy esta fue una de las fotos del día. Lo que ilustró lo que fue la discusión o el debate en el Congreso es lo que pasó afuera, la virulencia. Y te decíamos más temprano que tenemos
a nuestro entrevistado del día, que tiene una postura muy marcada sobre cómo hay que llevar adelante el manejo de la calle. Ya está con nosotros Sergio Berni. Sergio Berni, vamos a recibirlo. Y Dale. tenemos una encuesta, ¿eh? Claro que sí. Que ya Vamos pueden con esa empezar a encuesta. votar. Le mostramos la encuesta a Sergio Berni y ya nos vamos sentando con él. ¿Puede Sergio Berni llegar a presidente de la Nación? ¿Sí o no? ¿Cómo va, Sergio? Gracias ¿Qué por tal? venir. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Primero hay Muy que ver buenas si tardes. querés llegar a presidente de la ¿Cómo? Nación, ¿no? ¿Querés llegar a presidente de la Nación? No, el problema no es llegar, sino para qué llegar. Me parece que esa debería ser la pregunta. Yo creo que hoy la Argentina está debatiéndose temas fundamentales y me parece que la pregunta es para qué uno quiere llegar, ¿no? Uno tiene vocación de transformar, uno tiene vocación de entender que esto no podemos ir siempre. Einstein decía que solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Y la verdad que cambiamos de signo político, pero venimos haciendo siempre lo mismo. La clase dirigente no tiene la responsabilidad de asumir un rol y pensar en política de largo plazo. Entonces, Me parece que ¿te gustaría ser presidente No, no para, es una cambiar cuestión- para cambiar la manera de hacer y los resultados? Esto no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de capricho, es una cuestión de entender que uno tiene una responsabilidad. Uno como militante es la misma responsabilidad que tiene cuando uno ingresa. Yo cuando ingresé a la facultad hace 30 años, ingresé con la vocación de ser el mejor cirujano, ¿sí? Y en ese sentido uno se va entrenando toda la vida. Bueno, esto es lo mismo. Cuando hacía deportes, empecé el primer día con la vocación de ser el mejor en ese deporte. Y en la política lo mismo. Uno tiene la vocación de transformar. Y el único lugar... ¿Alberto de Fernández donde hace lo mismo que todos? Y mire, yo creo que los resultados son siempre los mismos. Por lo tanto, me parece que lo que hay que cambiar es una mirada totalmente distinta de cómo afrontar un problema que es crónico en la Argentina y un problema que viene asfixiando permanentemente a nuestro motor en la Argentina, que es nuestra clase media, nuestras pymes, y nadie piensa en ellos y siempre estamos... La máxima cuota de creatividad es ver de dónde ajustamos, cómo ajustamos y a quién le sacamos. Nunca ponemos la creatividad en ver cómo producimos más, cómo premiamos a aquellos que contribuyen con su esfuerzo al engrandecimiento del país, cómo hacemos para que nuestros jóvenes no tengan esa vocación ya prácticamente... Yo no hay chico con que no hable que no se quiere ir del país. Bueno, esas son las cosas que tenemos que hacer y se pueden hacer, yo creo. Conozco la Argentina, recorro mi provincia y sé que lo podemos hacer. Sergio, Estoy No hay totalmente chico que convencido. no hable que sentís- no se quiere ir del país. Eso es una frase muy macrista. Pero es la realidad. O sea que vos coincidís con Mauricio Macri. No es que coincida. Digo, A ver, porque él escribió en sus redes sociales justo primero, yo este creo que una de tema. las grandes cosas que tenemos que cambiar los argentinos es que no podemos estar todos... Hay cosas que cuando uno coincide lo tiene que decir y no se tiene que poner colorado. Yo coincido en muchas cosas con Macri, otras cosas no coincido y Con coincido en Axel, algunas cosas. ¿cómo te sentís hoy gestionando? La verdad Axel, que yo gobernador. acompaño, más allá de estar en un gobierno que no me siento, la verdad me siento excluido, me siento que no es el gobierno que todos nosotros peleamos durante 4 años para venir a generar grandes transformaciones. Nosotros durante 4 años soñábamos con un gobierno que venga a devolverle la dignidad del trabajo a aquellos desempleados, no aumentar más planes sociales. Soñé con un gobierno que venga a recuperar los 24 puntos de poder adquisitivo que perdió nuestros trabajadores y que al día de hoy, por diversos factores, cuando no es la pandemia, no sé qué, que es esto, que lo otro, pero no lo pudimos hacer. Soñé con un país que genere trabajo, que genere producción, no que esté discutiendo todos los días de dónde aprieta y ahorca a nuestra clase media. Bueno, esas son las cosas que no estoy de acuerdo, pero yo creo ¿Cómo se trabaja que el sintiéndose gobernador... excluido? Pero bueno, yo creo que el gobernador es distinto, creo que es una persona que comprende los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires y es una persona que no especula a la hora de generar respuestas haciendo un balance del costo-beneficio electoral. En ese sentido es una persona que viene a poner definiciones estructurales y me parece que hay que acompañarlo. Es de hombre de bien Vos acompañar a una persona que es bien intencionada, más allá de que nadie puede discutir su transparencia, No, su seguro, honestidad. pero me imagino, y digo, su... nosotros somos un equipo, que alguien se sienta excluido dificultaría mucho el Bueno, trabajo. no me siento excluido con el gobierno de Kicillof, pero obviamente Vos hablás del gobierno nacional. Es el gobierno nacional, un gobierno que le vuelvo a repetir. Cuando Ahora, decían venimos vos- a ser mejores,
nosotros decíamos, bueno, bienvenido. Hasta ahora no le salió, decís vos. Hasta ahora no es que no no es que yo lo digo, no vemos los grandes resultados. Un Sergio, gobierno vos que no dijiste pudo... hace pocos días que era hora de romper el cordón umbilical y que ya no te sentías representado tan verticalmente por Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideraste siempre o últimamente en los últimos años tu jefa. 34 años. Tus 34 años tu jefa política. ¿Axel Kicillof es tu jefe político? ¿Lo considerás un jefe político o es más un par con el que estás colaborando o un casi un pupilo al que le estás dando una mano? Yo creo que intento dejar esas discusiones intelectuales hacia adentro mío, que obviamente me llenan de contradicciones, ¿no? Axel obviamente pertenece a ese espacio político del kirchnerismo. Yo asumí una responsabilidad con él y la voy a cumplir independientemente de que me haya ido del kirchnerismo, ¿no? Que en realidad yo no sé si me fui del kirchnerismo o el kirchnerismo se alejó de su esencia. ¿No yo te creo... le cuadrás verticalmente a Axel Kicillof? No, me encuadro, es mi gobernador, hacia él todo mi respeto, y hay una cuestión que tiene que ver con el respeto a la investidura y por sobre todas las cosas a su jerarquía como jefe de la provincia de Buenos Aires, de eso no tenga ninguna duda. Ahora, en cuanto a espacio político, no me siento ya, yo creo que el kirchnerismo se alejó de esas bases y en ese alejamiento estamos totalmente afuera. Ayer tuvimos a un intendente, a Valenzuela, Diego Valenzuela, de 3 de febrero, y nos hablaba y nos narraba un poco cómo era el vínculo con la provincia y un reclamo particular sobre el gobernador. Queremos que escuches un poco lo que dijo, así reflexionamos juntos. ¿Cuál es tu mirada? Creo que Manuel Pasaglia, con quien estuve ayer en su ciudad, en Expoagro, estaba siendo respetuoso en un planteo y me parece que el camino y la respuesta no puede ser el maltrato o la ironía. Allí estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, casi sin hablar de este tema. Entonces, el diálogo, la coordinación, el trabajo en equipo tiene que ser el único camino entre un intendente y la provincia de Buenos Aires. Falta coordinación, falta diálogo, falta priorización de parte de la provincia de Buenos Aires. Y no es solo el patrullero, Marcela, Edi, es el personal, faltan recursos, falta decisión política. Y esta es una competencia, la provincia de Buenos Aires es la titular de la competencia de seguridad. Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, obviamente de la oposición, del PRO, hablaba de dos cosas. Del enfrentamiento que tuviste con el intendente de San Nicolás el otro día, que se hizo tan público, y de las quejas que vienen haciendo los intendentes de la oposición sobre la descoordinación en la seguridad de la provincia. Mire, primero que estamos hablando de lo que se vio y no de la esencia de la discusión que teníamos con Pasaglia. La esencia de la discusión que teníamos con Pasaglia no era una discusión que tenía que ver con cantidad de patrulleros, sino con dos situaciones que casi están al borde del delito. Una, la desviación de los fondos que debería haber ido a... Para que se entienda, los aeródromos de la provincia de Buenos Aires son de la provincia de Buenos Aires y se entregan a los municipios. Esos aeródromos, por lo general, son grandes extensiones de tierra. En el caso de San Nicolás es una extensión de más de 100 hectáreas, y que en todos los aeródromos usted entra y se explota en diferentes modalidades, soja, maíz, trigo. Esa plata el intendente la tiene que recolectar y ponerla en beneficios para el aeródromo. El otro día recorro el aeródromo y con sorpresa me encuentro que todas las balizas, o sea, la iluminación del aeropuerto no estaba. Que eso es fundamental, porque cuando hablamos de aeródromo en la provincia de Buenos Aires no estamos pensando en el ejecutivo que tiene un jet, se va a San Nicolás a pasar el fin de semana. Estamos hablando que es la diferencia entre poder evacuar o no un chiquito a las 3 de la mañana que necesita urgente una terapia intensiva neonatal. Bueno, en los últimos 10 años, con Culción, se explotaron esas tierras y nadie sabe dónde está la plata. Esa es la verdadera discusión que empezamos temprano a la mañana, que después siguió con una discusión porque había una empresa que estábamos visitando, que estábamos gestionando un crédito muy importante para que pueda seguir ampliando su producción, y así como necesitaba ampliar su producción, necesitaba expandirse en su terreno. Había un terreno al lado, el propietario de ese terreno pedía lo que él creía que valía y la municipalidad se lo expropió. O sea, un abuso de autoridad para bajar el precio. Entonces el intendente le pide al gobernador:
3 minutos antes de esa conferencia de prensa que no fue una conferencia de prensa, le pide que lo acompañe. Le digo, vos no le podés pedir al gobernador que te acompañe en la ejecución de un delito. Esa es la verdadera discusión. Después, y además tampoco le falta el respeto. Entonces fuimos a esa entrega de patrullero que, fíjese, estamos hablando por primera vez, le entregamos en su historia San Nicolás recibe 19 patrulleros. Pregúntale cuándo recibieron 19 patrulleros 0 kilómetros. Entonces hay una tremenda hipocresía porque estos intendentes que todos hablan, nadie suma esfuerzo. Todos sabemos que la seguridad es un tema complicado, que es un problema estructural, que no hay soluciones mágicas, pero todos intentan sacar rédito político. No lo vi a Valenzuela decir lo mismo en la gestión de Vidal, cuando no ponía los patrulleros, cuando entregó la policía con mucha menos cantidad de efectivos que con la que recibió, con cómo dejó las instalaciones, cómo dejó el profesionalismo, cómo dejó... Hecho, entonces, que, Sergio, me parece que esta es la mezquindad de la pasajes... política que a veces... Yo concuerdo a veces con muchas cosas, obviamente que no concuerdo con esa mirada liberal que tiene Milei, pero yo creo que a veces la política suele ser muy corporativa y es muy mezquina, ¿no? La política se encerró en sí misma, dejó de comprender los problemas de los ciudadanos y hoy vale decir cualquier cosa con tal de seguir. Esto vale también para intendentes del propio oficialismo en la provincia, del propio peronismo, porque sí, claro, por supuesto. El otro día que yo, Fernando Grey, de Esteban Echeverría, me planteaba cosas más o menos en los mismos términos, que hay falta de coordinación, que hay un exceso de verticalización del tema policial por parte de tu ministerio, y él no está con el PRO. Qué raro, porque a mí no me dice eso. La verdad que me resulta muy raro, porque hablé hace poco con él y no me resulta eso. No me dice eso, por el contrario, me dice todo lo contrario. Veo que eso es lo que pasa, que la política perdió el sentido de pensar en el bien común, y me extraña que lo diga Grey, porque a mí en privado no me dice eso. Y además, una fuerza policial se conduce de manera vertical. Uno de los grandes problemas es que se le entregó la llave a la policía y la policía hizo lo que quiso. Y así fueron los... Pero el que se equivocó grandes... fue Scioli, porque el que armó ese esquema fue el anterior gobernador peronista, ¿no? Mire, esto es... acá no es cuestión de empezar... Primero, yo soy un enamorado de las policías locales. Pero es el hombre y sus circunstancias. Es lo mismo que yo le diga, ¿es bueno un palo de amasar? Y bueno, depende. Si usted se lo da a mi abuela, va a ser los mejores tallarines, no tengo ninguna duda. Ahora, si se lo da a un delincuente, va a salir a robar, le va a pegar un palo y lo va a matar de un golpe. Entonces, no es la herramienta, es la manera que lo instrumentamos. El problema que en la Argentina siempre la urgencia tapa lo importante. Entonces, en esa necesidad de más policía, los entrenamos 3 meses, le damos una pistola, nadie lo controla. El problema que tiene hoy la policía es de conducción, justamente, porque hoy el 50% de la gente que está en la calle, en la policía, no tiene conducción, no tiene hombres y mujeres formados en una escuela de policías oficiales que pueda conducir esa cantidad de hombres y mujeres que salieron apenas hace 2, 3, 4, 5 años y han tenido 3 meses de formación, y se ha desvirtuado absolutamente todo. Hoy usted, el gran problema que tiene es que hay lugares donde tiene muchísimos hombres y mujeres recién egresados y no tiene una cadena de conducción y de mando. Y el mando exige comando y el comando exige control. Y hoy lo que le faltó a la policía fue comando y control. Y es lo que estamos tratando de instaurar. Lamentablemente... Eso te iba a preguntar con las imágenes que vimos, porque es una de las imágenes del día. Se está votando algo que es radical para el futuro de la economía del país y por lo tanto de toda la política y de la sustentabilidad de los argentinos. Y en el medio, piedras, llantas quemadas. ¿Cómo hubiese sido tu accionar si vos hubieses tenido el dominio de esta escena? Mire, la verdad que no corresponde, es contrafáctico, porque no corresponde hacer... ¿Hubo un error allí? Yo no sé si hubo un error, me parece que era predecible que esto iba a pasar. A ver, no es la primera vez que pasa, todos sabemos yo se lo advertí ayer a Manuela Castañera, ¿no? Me parece que esto es una cuestión de manual. Sabemos que cuando estas cosas se discuten, siempre la izquierda actúa de esta manera. Acá habría que ver por qué no estaba la policía antes. Después, si actuó bien, actuó mal, no se puede hacer un análisis por lo que uno ve en la televisión, sino que tiene que estar en el centro de operaciones, y por eso yo soy muy respetuoso de eso. Acá hay que preguntarse por qué no estaba la policía antes. Porque algunos leen en la presencia policial una provocación. Eso es lo que le argumentaban a Patricia Bullrich cuando ella al revés decía, no, la policía tiene que estar. Y fue lo que sucedió en el Congreso con las jubilaciones, la reforma de las jubilaciones.
Los partidos o referentes de la política de izquierda dicen que la presencia policial cuando hay una manifestación en vía pública es una provocación. Te lo pongo sobre la mesa. ¿Vos no considerás que es así? Provocación es ir de manera violenta a tratar de imponer un pensamiento, romper los vidrios de la Cámara del Parlamento, generar todas esas... Mire, eso es una provocación y me parece que el monopolio de la fuerza pública es justamente para prevenir eso. Por eso acá lo que hay que preguntarse es por qué no estaba la policía. Ahora después es totalmente irresponsable para aquellos que estamos compenetrados en la operatividad policial poder hacer un análisis a través de un monitor de televisión. Ya que estamos ahí, justo el monitor de televisión está mostrando gente encapuchada, con la cara cubierta, tirando piedras al Congreso, pero particularmente al despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Por tu experiencia, y esto apuesto a tu pálpito, ¿no? A lo que sepas, porque lo estás diciendo vos mismo, muy difícil saberlo, no habiendo estado ahí ni estando en la investigación. Pero romper los vidrios del despacho de la vicepresidenta de la Nación, ¿considerás que puede haber sido un hecho casual? Mire, yo creo que no es un hecho casual. Obviamente que todo el mundo sabe cuál es el despacho del vicepresidente y justamente es muy vulnerable a este tipo de situaciones porque está a metros del vallado y si no hay policía es lo más normal que suceda. Lo normal es que no estemos discutiendo si está bien romper los vidrios o no de la vicepresidenta, sino si podemos seguir tolerando en la Argentina este grado de violencia con total impunidad y todavía discutiendo si la policía tiene que estar o no estar. Me parece una cosa de esquizofrénico nada más. En cualquier lugar del mundo estas cosas, si suceden una vez y la justicia actúa con tanta severidad que a nadie se le ocurriría volver a hacerlo. ¿Pudiste hablar con Cristina? No, no hablo más con Cristina. Despacho. ¿No hablas más? No. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? O antes de las elecciones. ¿Ella no te atiende o vos no te interesa hablar? No, ni ella me llama ni yo la llamo. Me parece que es una relación que ya ha sido, que está terminada. ¿Se quebró para siempre? Sí, no, pero no es una cuestión personal. Yo no personalizo, a mí jamás me va a escuchar. Yo creo, tengo una gran admiración, un gran respeto y un gran cariño por la vicepresidenta, pero me parece que estamos ante una situación totalmente distinta y que se necesita rumbo distinto. ¿Y cuál es tu opinión sobre Máximo Kirchner? Bueno, a mí me parece que lo que pasa es que en la Argentina solamente estamos discutiendo cuando uno es coherente. Yo creo que Máximo Kirchner fue totalmente coherente, el jefe de la bancada oficialista tiene por misión reunir todas las voluntades necesarias para dar cumplimiento a una directiva del Poder Ejecutivo. Si usted no está de acuerdo con lo que le está mandando el Poder Ejecutivo, en una situación tan trascendental como esta, porque acá no estamos discutiendo el sexo de los ángeles, ¿no? Donde uno puede disentir. Acá no estamos ni siquiera hablando de nuestro futuro ni el futuro de nuestros hijos. Estamos hablando del futuro de varias generaciones. Y cuando no está de acuerdo, yo puedo estar de acuerdo o no con él, pero si no está de acuerdo, me parece que lo más coherente en la vida política es decir, yo no estoy de acuerdo con esto y si no estoy de acuerdo no puedo satisfacer las necesidades del presidente. Es mejor correrme y que venga alguien que sí que lo pueda hacer, como vino ¿Vos Martínez. votarías este acuerdo? Una cosa es verlo de afuera y otra cosa es tener que poner la firma en ese acuerdo. Yo creo que el acuerdo, y además cambió en estas últimas horas, porque una cosa era el acuerdo que nos venían proponiendo, después que ya ni siquiera es un estiramiento de los plazos, es un nuevo endeudamiento, porque nosotros no es que estamos estirando los plazos de vencimiento, lo que están haciendo es, a vos cuando se te venza el documento que firmaste, nosotros te vamos a volver a prestar la plata, o sea, es un nuevo endeudamiento, te vamos a volver a prestar la plata, pero antes de volverte a prestar la plata te vamos a pasar revistas si hiciste bien o no los deberes. En ese sentido, obviamente nadie puede estar totalmente de acuerdo, absolutamente nadie está de acuerdo. Yo con todos los diputados que hablé, nadie está de acuerdo, pero lamentablemente llegamos a una van a levantar situación... la mano, los que levanten la mano va a ser por una razón o por otra con los dedos, las manos en la nariz. Acá llegamos a una situación que es límite. ¿Es esto o el default? Igualmente yo creo que los tiempos, los plazos se han estirado, los plazos han vencido, mejor dicho, no vencen como deben vencer, se podría haber seguido discutiendo. Ahora también cambió el hecho de que esa plata que va a ingresar también pueda ser como refuerzo, que se puede utilizar como refuerzo presupuestario, entonces ya estamos en una nueva discusión. Y no solamente estamos en una nueva discusión de ver cómo se tiran todos de palomita
a ver cómo manotean esos fondos, sino fundamentalmente es una cuestión doctrinaria que tiene que ver con la legalidad o no de la deuda asumida por Macri. Entonces me parece que están en juego varios intereses más allá del futuro de nuestras generaciones. En esa mezquindad de la política se mezclan asuntos personales y todos intentan tironear de esa sábana a ver qué se llevan. Vamos a dejarlo que tome un poco de agua porque no lo dejamos casi ni respirar a Sergio Berni. Y allá Rosario y Martín Angulo también quiere sumar alguna pregunta. Mientras la hacen, déjenme que lo haga volver para atrás un pasito. Vos decías que seguimos discutiendo que la policía sí, la policía no tiene que estar custodiando estas cosas. ¿Aníbal Fernández dejó de custodiar el Congreso de la Nación hoy? No, la verdad que, vuelvo a repetir, yo soy muy respetuoso, muy respetuoso. No sé por qué, supongo que habrán coordinado, habrán hablado de cómo se iban a llevar los operativos, y la verdad que la Ciudad de Buenos Aires es sede del gobierno central y hay 3 lugares que no se pueden descuidar, que es la Casa de Gobierno, el Parlamento y la sede del Poder Judicial. ¿Por qué pasó esto? La verdad que no lo sé. Rosario. Usted todavía está dentro del frente de todos, pero obviamente no responde ni a Alberto Fernández y ahora tampoco a Cristina. ¿Competiría en una interna presidente con, por ejemplo, Alberto Fernández, con un Guado de Pedro, un dirigente de la Cámpora? Mire, competiría con cualquier persona que esté en condiciones legales de ser presidente. De eso se trata justamente una elección. Y de exponer las ideas y de explicarle a nuestra sociedad qué es lo que pienso y por dónde, por sobre todas las cosas, hacia dónde queremos ir y por dónde vamos a ir. Si lo dejan, porque no lo dejaron en las últimas elecciones presentar lista, ¿iría a la interna del Frente de Todos? Mire, la verdad que falta 2 años. Yo creo que esta votación va a dejar secuelas muy importantes y yo creo que la política va hacia una reconfiguración de todos los frentes políticos. Así que no me atrevería a dar a adivinar qué es lo que va a pasar dentro de 2 años, porque la verdad que sería una suerte de adivinanza. Uno entiende que con todos estos cortocircuitos y tensiones de uno y del otro lado, me parece que, y lo más lógico, creo que se iría a una reconfiguración de los frentes electorales o los 2 frentes que hoy hegemonizan la representación del poder en la Argentina. Sergio, ¿con qué referente te identificás político? Mire, yo no es que me referencio con uno o con el otro. Yo creo que todos tienen cosas muy buenas, que son rescatables, cosas que por ahí uno no está de acuerdo, pero la Argentina en este momento necesita generar pensamientos mucho más generosos, necesita pensar en el futuro y por sobre todas las cosas no seguir repitiendo las mismas recetas que nos llevan al fracaso, ¿no? Eso es las políticas del ajuste, la política de la mayor presión tributaria, porque todos hablamos, pero la realidad es que después cuando asumen en el poder empiezan a ver de dónde siguen rascando la olla. Me parece que la Argentina necesita una creatividad mucho más grande que de ver a quién le sacamos para seguir siempre tapando el síndrome de la sábana corta. Hablando de creatividad, acá mi compañero te hizo una tapa. Te dedicó la tapa de nuestro programa, de Para que sepas, sos la tapa del día. Así que, Eddie. ¿Ya viene la tapa? Léesela. Sí, vamos a mostrársela. Pónganla en la pantalla así la puede ver. Ahí está la tapa. PQS es Para que sepas, es la marca de nuestro programa. Sergio Berni, contra todos. Misión insufrible. Tu misión pasó a ser insufrible para casi todos. Mire, la verdad que algo que estamos hablando de las falencias de la política. Yo creo que la política perdió coherencia, la política perdió lealtad. Y cuando hablamos de lealtad no estamos hablando de la lealtad, de esa lealtad orgánica que uno le supina a su dirigente político. Yo creo que la lealtad con lo que uno piensa, ¿no? Como alguna vez dijo un célebre presidente, si yo hubiera dicho todo lo que pensaba, nadie me hubiera votado. Me parece que esa metodología de nuestra clase dirigente nos ha llevado a que la situación sea de esta tristeza que estamos viendo hoy en el Congreso. Entonces yo soy una persona muy leal y en esa lealtad digo lo que pienso y hago lo que digo. A muchos a veces les molesta
Y la pregunta es ¿por qué le molesta? ¿Por qué le molesta ver a alguien que trabaja, a alguien que está comprometido, como todo, con aciertos y con errores? Pero lo que a nadie le puede molestar es que una persona trabaje. Y resulta que ese trabajo le molesta a la clase dirigente. ¿Vos sos, Sergio, de alguna manera la versión kirchnerista o de origen kirchnerista de esto que llamamos la pospolítica? O sea, como Patricia Bullrich, como Manes, como Milei, o sea... gente que no está que no se encuadra y que está en otra, ¿no? Que está Facundo Manes, ¿no? A ver, yo creo que si hay algo que nos vincula con Patricia Bullrich y nos diferencia de Manes y de Milei, es que tanto Bullrich como yo tenemos experiencia de gestión. Una cosa es hablar de experiencia de gestión y otra cosa es hablar sin esa experiencia de gestión que conlleva a una gran responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos en común es que no le tenemos miedo a nadie. Yo creo que eso es una virtud que está cadeciendo últimamente la política, ¿no? Yo puedo tener aciertos, puedo tener errores. Yo soy de los que no cree que lo que yo pienso es la verdad única y verdadera. Yo creo en las verdades relativas y que en esas verdades relativas tenemos que debatir entre todos. Yo tengo 30 y pico años de cirujano y la verdad que es un ejercicio de la práctica diaria. Antes de entrar a un quirófano, sentarse con los demás cirujanos, decir vamos a hacer esto, vamos por acá, vamos por allá, porque todos compartimos esa responsabilidad. Distinta la postura de Aníbal Fernández, que lo tuvimos también en esta mesa, y justamente hablando de política, él decía... Primero la lealtad al partido, incluso por encima de las medidas. ¿Este es tu punto de quiebre con él? ¿De qué partido? Bueno, entiendo que el peronista, el albertista... Bueno, no sé. yo le hago una pregunta. ¿Dónde está el peronismo? ¿Quién se puede arrogar? ¿Dónde está? ¿Dónde está el peronismo? Bueno, por eso, ¿el peronismo está en el PJ? ¿El peronismo dónde está? ¿Quién representa el peronismo? ¿Lo representa Alberto Fernández? ¿Lo representa Máximo Kirchner? Fíjese a dónde llegamos, a cómo nos estamos vaciando de doctrina. Usted sabe que el peronismo es un partido que se ha caracterizado por ser de alto contenido doctrinario. Perón decía que un partido sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Fíjese esta dicotomía. Por un lado, el presidente de la Nación, que es el presidente del partido peronista a nivel nacional, dice que hay que votar el acuerdo. Y el presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, que es la representación más importante que tiene el país, dice que no. Y no se han logrado poner de acuerdo. Entonces, nos están vaciando de doctrina. Hoy el presidente Entonces, hoy el presidente del Partido Justicialista bonaerense es tal vez la principal piedra en el zapato del presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Bueno, eso habla de la crisis que tenemos del peronismo, la crisis de representación. Por eso yo le pregunto, ¿dónde está? No me contestó, ¿dónde está el peronismo? Yo no ¿Está sé dónde en el PJ Nacional? ¿Vos dónde ¿Es el peronismo de Pichetto? ¿Es el peronismo de Patricia Bullrich? ¿Es el peronismo bonaerense sí está en el PJ, porque tanto los intendentes, la mayoría de los referentes están dentro del PJ bonaerense. Bueno, hoy dirige Máximo Kirchner. Y una cosa es lo que... mire, es lo mismo que acaba de decirme recién de Gray. Una cosa es lo que dicen en frente a cámara y otra cosa es lo que dicen en off. Y el problema de la política es que no pueden sostener en on lo que dicen en off. Todos ustedes me conocen y saben que cuando me preguntan algo yo le digo, miren, me preguntan algo y me dicen, ¿lo puedo publicar? Le digo, yo jamás en off digo algo que no puedo sostener en on. Bueno, una de las cosas que está pasando en la política es esto, que se llenó de operaciones tras operaciones tras operaciones, y no importa el bien común, importa cómo hacemos operaciones para tratar de sobrevivir. Como periodista tengo que dar fe de que eso es cierto, ¿eh? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque lo que pasa en la coalición gobernante es lo mismo que pasa en la coalición de oposición. Que como son en realidad coaliciones, hay diferencias. ¿Eso no es sano? ¿No es sano que haya diferencias? Es sano que haya matices, no es sano que haya diferencia profunda, no es sano que dentro del justicialismo haya, y cuando digo justicialismo hablo de este ejemplo que pusimos recién, de que uno piense una cosa, otro piense otra cosa y pongamos en jaque el futuro de la Argentina. Yo creo que la diferencia entre la coalición gobernante y la coalición opositora es que la coalición opositora tiene una conducción y la coalición oficialista hoy no tiene conducción. Martín Angulo quería hacer una pregunta. Retomando esto último que dijo, entonces, ministro, por ejemplo, si las elecciones fuesen el mes que viene, ¿cree que hoy la oposición está en condiciones de ganarle al oficialismo en las presidenciales? Yo creo que hoy la oposición está en el mismo laberinto que el oficialismo. Los dos en el mismo laberinto. La única diferencia
que la oposición tiene una conducción que cuando toca el pito se alinean todos atrás de esa. Ese conductor? Y sabe que esa conducción no está dentro de la política, está afuera y es el famoso círculo rojo que es el que digita los movimientos de la oposición permanentemente. ¿Quién es el círculo rojo? ¿El Hace establishment? falta, sí, por No, supuesto, pero digo, el establishment. empresariado. Bueno, cuando hablamos de círculo rojo, el expresidente Macri fue muy clarito y explicó muy bien lo que es el círculo rojo y ese establishment y esa manera de administrar. Las 300 personas que la tienen más larga, digamos. Perdón, No sé pero si la tienen hay más larga, mucha- pero sí más Para hablar mal y abultada. pronto. No sé si más abultada, Pero hay- seguro. Sergio, en mi caso, yo que cubro mucho economía y a veces uno tiene como interlocutores empresarios, la verdad que no hay una mirada que discrepe con cosas que vos estás planteando. Al contrario, veo mucha sintonía. ¿Qué pasaría si el establishment te apoya a vos? Mira, a mí lo que me interesa es que el establishment es parte de la vida económica de la Argentina. Ni para bien ni para mal. Lo que un dirigente nunca puede hacer es pelearse con la realidad. Un dirigente está para transformar esa realidad y para acompañar la realidad. Y en ese acompañamiento, a mí el Círculo Rojo, yo creo que no veo en el Círculo Rojo un enemigo. Puede pensar totalmente distinto, pero no es un enemigo. Yo creo que nuestra función es acompañar a todos aquellos que con su trabajo y con sus esfuerzos engrandecen el futuro de una nación. Llámese rojo, negro, azul, Bernie. no es una cuestión de color, es una cuestión de sentir la responsabilidad de acompañar a todos aquellos que generan riqueza en la Argentina. A lo largo de la entrevista fue muy crítico con funcionarios del gobierno y elogió a Milei, dijo que tenía algunas coincidencias con Macri, elogió también Yo la no, valentía... No elogié a Milei, yo dije en algunos bueno, momentos que me coincidía siento- con algunas cosas de Sí, Milei como en su crítica a la política. Digo, y también elogió la valentía de Patricia Bullrich. ¿Sería posible un Bernie compitiendo dentro de Juntos por el Cambio? ¿O lo No, la descarta? verdad, a ver, no me veo en ese escenario, pero me parece que la Argentina necesita discusiones profundas, necesita dejar de lado muchas vanidades y acá lo importante, el secreto de todo esto es, yo estoy convencido que me voy a sentar en toda mesa donde aquellos que se sienten vean qué es lo que pueden aportar y no qué es lo que pueden O sea, sacar. no Porque hoy- descartaría sentarse porque dentro de hoy Juntos por el Cambio. yo creo que la Argentina no admite más estas disputas. Yo creo que el gran problema de la Argentina es que todas las mesas políticas que vi hasta ahora que se armaron es para ver qué se llevan y nunca qué ponen. Y me Ahora- parece que la Argentina necesita espacios políticos donde cada uno que los intervengan estén dispuestos a poner su experiencia, su trabajo, su sacrificio, pero nunca ver qué es lo que se llevan. Yo imagino que todo esto se lo plantea a otros dirigentes de su espacio político cuando se sientan a charlar en un café, en una recorrida, en algún momento. Que hay que trabajar juntos, que hay que dejar las mezquindades de lado. ¿Qué le responden ellos? Porque, digamos, después lo que se ve es que la política hace todo lo contrario. Yo creo que hoy la política está muy aferrada a sus privilegios, muy aferrada a esos privilegios, están muy aferradas, bueno, lo vimos en esta discusión de estas últimas 24 horas, si apoyamos o no el endeudamiento de acuerdo a condiciones particulares de cada uno. Entonces, yo creo que ese es el gran problema. La Pero cuando política usted le perdió dice perdió el norte de entender que lo único que importa es el futuro de la nación. Usted cuando le dice, seguramente le va a decir, che, pero mira, nada, no tenemos que hacer esto, no tenemos que ser mezquinos, tenemos que tirar todos para el mismo Ni lado. siquiera, quiere que le dé un dato más Sí. importante, ni siquiera lo digo yo, lo digo con la gran cantidad de funcionarios que hablo. Que como dije recién, muchos en on dicen una cosa y en off dicen totalmente lo contrario. O sea, en ¿Con off le quién dicen sentís, sí. ¿con quién Epa. sentís más empatía? ¿Con Aníbal Fernández o con Patricia Bullrich en materia de gestión política? No, en gestión política nadie puede negar la capacidad de gestión que tiene Aníbal Fernández. Eso sería de necio y sería totalmente irresponsable de mi parte. Yo creo que Aníbal Fernández es un exponente de lo que es la gestión. Obviamente, últimamente estamos viendo y analizando de manera distinta, pero eso no quiere decir que yo no rescate a Aníbal Fernández su capacidad de gestión. Vamos a ir poniendo la encuesta, pero antes una última sobre la tapa. ¿Te beneficia o te perjudica esa tapa? La verdad que yo nunca especulo si cuando algo me beneficia o me perjudica. Yo creo que es verdad. Yo creo que mi trabajo y decir lo que pienso hace Incomoda. incomoda Ahora, mucho. esa tapa tiene
una teatralidad, es cinematográfica, ¿no? Vos tenés muchas, qué? porque bueno, vos tenés muchas apariciones cinematográficas, te montás en el helicóptero, los anteojos, el micrófono, a veces con armas. Casi un Schwarzenegger argentino. Eso Haciendo lo actividad pensás, te física. sale así, te divierte. No, ni me divierte ni pienso. A ver, no me va a ver en nada que no esté relacionado con mi trabajo. El helicóptero para mí es una herramienta fundamental de trabajo. Yo soy un soldado y tengo una relación con el arma, porto arma de hace más de 30 años y mi relación con el armamento es una cuestión prácticamente como el bisturí en la cirugía. Entonces, son diferentes situaciones que no es que uno va a exponerse. En realidad los medios están donde uno está trabajando todos los días. Fuerza Buenos Aires, que es lo que estamos viendo ahora, FBA. Sí. ¿Es un programa de gestión del ministerio o es el nombre de tu movida política? Si fuera mi nombre de mi movida política no estaría al lado de un logo institucional como es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fuerza Buenos Aires intenta sintetizar en esa frase el sentido de construcción colectiva que necesita la seguridad. Porque la seguridad no es solamente la policía, es la fuerza de todos los que componemos el sistema, no solamente estatal, sino inclusive la participación ciudadana en la construcción colectiva de la seguridad. Justamente esta semana tuvimos una encuesta y realmente, una vez más, cuando también mirás las encuestas políticas, las encuestas que le hacemos a la gente en las redes, pero cuando uno ve las encuestas políticas, la seguridad sigue siendo uno de los tópicos que más preocupan a la gente. ¿Considerás que este gobierno tiene más asignaturas pendientes que asignaturas aprobadas en materia de seguridad? Yo creo que la seguridad es una asignatura pendiente hace muchos años, no de este gobierno, de muchos años, que hay una destrucción permanente de las estructuras donde se sostiene la construcción de seguridad, que hay una mirada muy reduccionista del problema de la seguridad. Es mucho más fácil desde la gestión decir es un problema policial y nada más, y la verdad que aquellos que creen que el problema de la seguridad es un problema que está solamente concentrado en la policía, es ver el problema por el ojo de la cerradura. Es mirar, es muy microscópica esa mirada, muy miope. La seguridad es un concepto, no es un concepto abstracto, es un concepto dinámico, es un concepto multiagencial, multidisciplinario, donde cada uno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le compete, y en ese sentido, desde la responsabilidad que me compete como ministro de Seguridad, hacemos todos los esfuerzos para potenciar esa construcción colectiva, y por eso estamos haciendo cosas que no se han hecho nunca en la provincia, no solamente en materia de equipamiento, en materia de profesionalización, en materia de generar una nueva ley de policía. ¿Faltan recursos económicos para apoyar la gestión de seguridad de la provincia? No, en absoluto. No es una cuestión de recursos económicos. Inclusive, hasta estos 2 años de pandemia han sido tremendos en materia de equipamiento y no por recursos económicos. Al contrario, teníamos una gran preocupación porque no podíamos ejecutar la partida presupuestaria porque las terminales... usted sabe que en este mundo globalizado, hoy un vehículo patrullero, la luz de guiño derecho viene de Tailandia, la luz de guiño izquierdo viene de Japón, la bocina viene de la India y el limpiaparabrisas viene de Canadá. Y cualquier factor que altere el equilibrio global repercute seriamente en esa cadena logística. Fíjese, cuando se encalló el buque en el canal, no estamos hablando de la guerra de Rusia y Ucrania, cuando se encalló el buque, ese famoso que encalló en el canal de Suez, sí, que desbarató la logística a nivel internacional, las grandes terminales automotrices quedaron paradas por no tenían la escobilla limpia parabrisas. Bueno, nosotros muchas veces, y sobre todo en estos 2 años de pandemia, hemos tenido que trabajar muchísimo para cumplimentar la ejecución presupuestaria. O sea, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión que, a diferencia de otros sectores, mire, usted mañana ponen un canal nuevo acá en la esquina, ¿y qué se necesita? Periodistas. Entonces, usted busca, tiene periodistas por todos lados. Pone un hospital en la esquina, busca, tiene médicos por todos lados. Ahora, el policía no puedo ir a un lugar y contratarlo. El policía lo forma el Estado y nada más. El Estado tiene el monopolio de la formación
de un policía. Entonces, lamentablemente, eso es un tema que lleva tiempo, que lleva mucho esfuerzo y comprender, y por eso este gobernador por primera vez asumió el compromiso, o por lo menos el desafío, de poder duplicar la capacidad operativa de la policía del conurbano bonaerense, que es donde se concentra la mayoría de los delitos, en un 100% en los próximos 3 años. Es un desafío que no lo hizo ninguna policía del mundo lo pudo hacer, y nosotros estamos empezando la semana que viene en una incorporación masiva y con una metodología de enseñanza de 1 año intensiva y que va a beneficiar en la calidad de policías que vamos a egresar. Ahora, Bernie, el caso de la cocaína envenenada, lo que dejó es la sensación de que la droga está fuera de control en el Gran Buenos Aires y no solo en el Gran Buenos Aires. Bueno, medio tarde se dieron cuenta, la droga está fuera de control en todo el mundo. O dígame un lugar donde esté controlada la droga. Y eso alcanza, O sea, ¿cómo estamos? Me parece que es muy país, hipócrita, y me parece que la discusión de la cocaína no vino en este caso de la cocaína. He escuchado muchos ex ministros de seguridad y la verdad hablar con una falta de total conocimiento, o por lo menos una hipocresía. Todos sabemos el gran problema que significa la droga y el fracaso de las políticas internacionales con respecto al abordaje del narcotráfico. Yo sentí que de la política, en cierta manera, nos decían, che, repartan pero de la buena, ¿no? Porque decían, no tomes esa. Hay un tema ahí bastante confuso. ¿Usted ¿no? lo dice por el día que dije que había que descartarla? Bueno, Entre otras cosas. fue muy criticado por referentes políticos. Usted es periodista. Sí, de hecho hicimos esa cobertura en vivo, ¿te acordás, Sergio? Usted Estábamos es haciendo periodista. en vivo Mire, tu cobertura usted tiene en en ese momento usted es consciente que estábamos ante Era veneno. ante una desgracia de carácter masivo, que si ese día no encontrábamos esa droga, al otro día teníamos 2.000, 3.000, 4.000 personas muertas. De hecho, confiscamos más de 25.000 dosis. Y la verdad que ante una situación de emergencia, uno no está... Esa es la diferencia, que todo el mundo está especulando. Hoy los medios de comunicación han hecho que la política, los dirigentes políticos, no hagan lo que tienen que hacer, sino que hacen lo que la agenda de los medios le marca. Lo que se supone que queda bien. Entonces, no se puede ser mediáticamente correcto o políticamente correcto. Ese es el gran problema de la política. Hoy la política se confunde con diplomacia. Fíjese, o sea, vos lo tomaste como un tema de salud pública, eso es lo que vos estabas diciendo. Pero absolutamente. A ver. De supervivencia. ¿Qué quiere que le vaya? Que en el medio de ese caos hagamos una campaña de concientización. No, señor, está ante la certeza de que si toma esa droga se va a morir. Y eso fue lo que hicimos. Y en las escuchas telefónicas de esa investigación que hemos hecho, inclusive hasta se da cuenta uno del resultado efectivo que tuvo esa comunicación, sin ser un especialista en comunicación. ¿Por qué cuesta llegar arriba? ¿Hay compromiso político con porque con la yo creo que hay una... como arriba digo a los que realmente mandan en la estructura del narcotráfico, ¿no? Porque hay una manera que ha fracasado en el mundo en la lucha contra el narcotráfico y todavía estábamos... Mire, fíjese hasta qué punto de hipocresía tenemos en discusión con el narcotráfico, que cuando hablamos del narcotráfico no hablamos de las causas esenciales del narcotráfico, ¿no? Siempre estamos discutiendo para la tribuna. Yo recuerdo en la campaña anterior que decían nosotros vamos a terminar con el narcotráfico porque en la Argentina no hay ley de derribo y cuando pongamos ley de derribo el narcotráfico en la Argentina se acabó. ¿Qué pasó? ¿Pusieron la ley de derribo? Sí. Y cuando observaron que había un avión en el radar que no estaba identificado, nadie se animó a dar la orden para que lo derriben. Entonces, ¿vos la hubieras dado? Pero no tengan... Primero nunca hubiera firmado la ley de derribo. Ajá. Que es totalmente distinto. Ahora, si yo tengo que cumplimentar la ley, lo derribo. Porque a mí la ley me lo exige. Inclusive es un incumplimiento, una obligación de un funcionario público. Entonces, fíjese esa patología que tiene la política. Nos sentamos acá, le decimos a la gente lo que quiere escuchar, pero después no nos hacemos cargo de lo que decimos y mucho menos de lo que hacemos. Entonces, ese es el gran problema en materia de narcotráfico. Hoy nadie se anima a discutir un nuevo paradigma de narcotráfico, porque discutir un paradigma de narcotráfico es un abordaje totalmente distinto y es empezar a cuestionar de qué manera abordamos la ilicitud de un negocio
que genera estas consecuencias. ¿Y legalizar el consumo puede ser un camino? A ver, nadie puede garantizar, y quiero que me escuche bien a ver si me puedo... nadie puede garantizar qué es lo que puede pasar cuando uno legaliza. Ahora, ¿cuál es la causa? Nosotros sabemos que la consecuencia del narcotráfico son 3. La violencia, la corrupción y la ruptura del tejido social, donde usted estuvo conmigo en Puerta 8 y vio lo que era eso. Ahora, esas son las consecuencias. ¿Cuál es la causa del narcotráfico? Su ilicitud. Entonces esto es como la medicina. Cuando usted aborda una enfermedad, ¿qué hace? ¿Ataca los síntomas o ataca el agente causal? Si ataca los síntomas, le da antipiréticos para la fiebre, le da analgésicos para el dolor, pero no ataca la causa. Acá la causa del narcotráfico, ¿cuál es? La ilicitud. Si el narcotráfico fuera lícito, un radical, no tendríamos esas... Entonces, lo que hay que ponerse a estudiar, porque nadie... Mire, si yo le digo, deme un modelo económico que a usted le gustaría que la Argentina sea su norte, seguramente tiene varios países. Ahora, si yo le digo, dígame un modelo de lucha contra el narcotráfico que a usted le gustaría que la Argentina imite. Uruguay, por ejemplo, no, lo que hizo con Uruguay la tiene mayor problema de narcotráfico que... O sea, ahí no funcionó. El problema de Uruguay, que a mi entender no ha funcionado por 2 cosas. Primero, se quedó a mitad de camino en el modelo de legalización, y segundo, que no utilizó una discusión por lo menos de escala continental, porque usted no puede tener una política de un lado del río de una manera y del otro lado de otra manera. Y eso atenta contra la intencionalidad de esa legalización del consumo de marihuana, que en la Argentina, de hecho, el consumo de marihuana está legalizado. Y fíjese que está legalizado desde el punto de vista de jurisprudencia ya hace varios años y todavía ni siquiera nos animamos a discutir eso, lo que conlleva una excesiva carga procesal. A eso iba. Hay un gobernador radical allá en el norte de todo, en Jujuy, que tiene la utopía de que desparramando el sembrado de cannabis para uso medicinal, se va a terminar reemplazando las plantaciones de coca. Pero eso no es... No, primero que son 2 cosas totalmente distintas. Lo mismo que diga que si... no sé, que si nosotros fomentamos el vino tinto va a desaparecer el vino blanco. Son 2 cosas distintas. Primero que no es una utopía, es una realidad. El mundo va hacia la desaparición de la marihuana como una droga ilícita. Fíjese que los grandes países productores de marihuana, que son Canadá, están siendo captados por las grandes tabacaleras. No tenga ninguna duda que la marihuana va a ser el reemplazo natural del tabaco, pero no es una suposición ni una utopía, es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Las tabacaleras están siendo las principales accionistas de las grandes inversiones en materia de marihuana de uso legal. Ya hasta hace 5 años atrás parecía que en Estados Unidos era imposible discutir el uso medicinal de la marihuana y mucho menos el uso recreativo, y sin embargo es un hecho. Entonces me parece que no es una utopía, es una realidad, y nosotros siempre vamos atrás de la realidad en vez de intentar hacer una proyección hacia dónde va el mundo y actuar en consecuencia. Interrumpimos un segundito porque está nuestro compañero Cristian Balbo en el Congreso de la Nación con el diputado Mario Negri. Cristian, adelante. Eddie, Marcela, colegas, bueno, estamos en el Salón de los Pasos Perdidos. Les cuento que van, ¿qué tal? ¿Cómo está Marcela? Van por el orador número 18 y en la lista oficial que tenemos son 78, es decir, faltan 60 oradores. Pero hay una buena noticia, ¿por qué? Porque ya nos están confirmando en los distintos bloques que se van a bajar varios diputados que tienen 5 minutos para exponer y que finalicen los jefes de bloque, con lo cual presumen que tal vez antes de la 1 de la madrugada podría llegar a estar votándose, además porque ya tiene que pasar al Senado, porque el lunes va a ser tratado en comisión en el Senado. Pero estamos aquí con el diputado Mario Negri, después de una tarde bastante complicada, inclusive en las inmediaciones, porque hemos visto a la división de búsqueda de evidencia
trabajando en el sector de las oficinas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también las oficinas de Mayans y Parrilli, por los incidentes que se han provocado. Con Gomera han tirado con piedras a estos 3 despachos que les acabo de mencionar, incendiaron 3 contenedores. Bueno, usted también pudo observar esas imágenes, Negri. ¿Cree que fue una agresión dirigida directamente hacia Cristina Fernández de Kirchner? Porque los incidentes fueron hacia su despacho. Sí, pero he visto poco lo que hemos visto en imágenes. Imagínense la sesión. De cualquier manera es absolutamente repudiable. Nosotros... Ya hay antecedentes, lo que pasó, recuérdese usted lo que pasó en la Plaza de los 2 Congresos. Me parece que tendrá que ver, ya se sabe la experiencia, tenía que cerrar antes la Plaza de los 2 Congresos. Esto, por supuesto, no justifica en ninguna manera la violencia contra nadie. Siempre hay grupos extremos que los repudio contundentemente y habrá alguna investigación, seguramente me dicen que puede haber algún detenido. Y ojalá se lo pueda esclarecer y que caiga la justicia Mario, con todo su peso, ¿no? ¿Cómo Marcela, estás? Eddie, los escucha. ¿Cómo estás? Sí. Justo estábamos Hola, Marcela, charlando ¿cómo está? con Sergio Berni, que estaba diciendo lo mismo, digamos, que faltó quizás la fuerza policial presente antes de que se diera este hecho. Sergio también te está escuchando, evidentemente hay una coincidencia en la postura que ustedes tienen. Quiero preguntarte, Mario, por la postura de Juntos por el Cambio. Ustedes habían sido muy críticos de votar un programa económico que criticara el endeudamiento de Mauricio Macri. Aún así, deciden avalar. No, nosotros no, es más, hubo acuerdo porque se modificó el proyecto de ley. Pero digo, deciden avalar... No era porque lo criticaron, no, nosotros lo que apoyamos es lo que el artículo 75 de la Constitución mandaba, que era el primer objetivo, y es que el Congreso autorice la búsqueda de financiamiento, es decir, un nuevo préstamo. Pero es para un nuevo saldar endeudamiento anterior, esto que se estaría avalando, ¿verdad? No. ¿Lo lees de esa manera? Eso, para mí es un nuevo endeudamiento, otros piensan que es refinanciación. Yo creo que no, porque además inclusive se aumentan 5.000 millones. Segundo lugar, acá había un impedimento a raíz de la fractura que tiene el propio gobierno. Nosotros el artículo 2 con el que vino el proyecto original, que incorporaba el programa de gobierno, los planes que tenía el gobierno, nosotros no lo íbamos a acompañar nunca. Primero, porque no somos el Ejecutivo. Los acuerdos de gobierno los lleva el gobierno adelante. El que se fija las metas es el gobierno. El que se compromete a hacerlo es el gobierno. El que cree que va a andar bien es el gobierno. De ninguna manera, no existe ninguna disposición que obliga a que el Congreso tenga que votarle a una fuerza política que gobierna un programa de gobierno. Acá lo que se votan son presupuestos o se votan leyes, pero no programas de gobierno. Mario Efectivamente, Negri. el oficialismo se ve que ha comprendido y eso salió, eso facilitó. Ese artículo está afuera, el memorándum está afuera, eso lo firmó el gobierno. Y obviamente, Negri, en tercer lugar, porque creemos que el default es el abismo. El default es el abismo, eso hay que cuidarse. Perfecto. Ahora, de todos modos, por lo que se sabe, ya hay acuerdo de que hoy el proyecto va a salir con las enmiendas o abstenciones o acuerdos. El proyecto, sí. Va a salir. No, el proyecto va a salir y va a salir en los términos de un solo artículo, después están los de forma, obviamente, que es el que pudimos. Ahora, mi pregunta es la siguiente desde el sentido común. Si ya está acordado con los presidentes de los bloques que el proyecto va a salir, ¿por qué no se apura la votación y se abrevia tanta demora si ya está cocinado esto? Bueno, entiéndame que yo no puedo. ¿Qué le voy a pegar a cada legislador para que no hable? Si está en el Congreso, habla. No, bueno, de ninguna manera. Ya repudiábamos la violencia de afuera, bueno, no vamos a generar violencia adentro. No, pero no, lo digo con cierta ironía. Quiero decirle, son sesiones, normalmente diputados en temas conflictivos, son 253, y bueno, hay un procedimiento parlamentario donde después cada diputado tiene 5 minutos para hablar. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo, hay muchos que colaboran, que no van a hacer uso de la palabra. Para muchos es importante dejar su opinión. Y acá, no vaya a creer que acá sesiones como esta vez se duran hasta la madrugada. Mario, no, me gusta. Déjame un segundo que le pregunte acá a Sergio Berni.
si opina lo mismo sobre esto, porque esto ya está acordado. Y se hace largo. Bueno, yo primero creo que nuestro sistema es representativo, republicano y federal, ¿no? Todo el pueblo argentino no delibera ni gobierna, sino lo hace a través de sus representantes. Y me parece que es un buen momento para que los representantes expliquen qué es lo que van a votar y por qué lo van a votar. También es cierto, como decía, que, y yo coincido con Negri, de que es responsabilidad del gobierno pautar las metas, pautar cuáles van a ser las metas fiscales, monetarias, el plan de gobierno. Ahora, también es cierto que hubo un acuerdo en cuanto a la posibilidad de un nuevo endeudamiento, y yo no tengo duda que esto no es un refinanciamiento, esto es un nuevo endeudamiento porque nos prestan plata para cancelar la deuda que tenemos, pero el problema es que uno de los grandes acuerdos que hubo en estas últimas 24 horas es que le permitieron al Poder Ejecutivo que ese nuevo endeudamiento pase a engrosar lo que se llama refuerzo presupuestario. Y ese refuerzo presupuestario tiene que ver con una negociación para no dejarlo legalmente encerrado a Macri en esa discusión jurídica que hay si Macri cometió o no delito por haber obtenido un préstamo y no haber casi plena la coincidencia con Mario Negri. Me sorprende. No, perdóneme, pero discúlpeme, Bernie. Perdóneme, los que pidieron poner la afectación presupuestaria fue el oficialismo, no nosotros. ¿Y por qué, Mario, no se absoluto. abstuvieron en vez de votar a favor? Nada. Si no están de acuerdo ustedes con endeudarse más. Pero si no es un problema de... ¿Y usted que está de acuerdo con el default entonces? Si tiene un vencimiento. Era la única salida. No está en condiciones de pagar el gobierno. ¿Y cómo? Pero me extraña, Marcela. Supongo que me estará haciendo una broma. No, digo, Mario, hay alternativas. De hecho, te iba a preguntar... Pero no. ¿Cuál es la alternativa si tiene un gobierno que tiene menos de un centenar, está fracturado adentro? Bueno, ¿por qué no está la cámpora en el recinto? Un gobierno débil. ¿Te llamó la atención? Y pregúntele a la cámpora. Bueno, no me voy a hacer cargo yo de la cámpora, imagínese usted. Pero si ustedes dialogan con el gobierno, tal vez es un problema, esa es la fractura. fractura. No tengo ningún diálogo. No, tiene una fractura expuesta el gobierno. Y tiene que hacerse cargo en vez de atropellar. Tiene que saber cómo es el tema. Tenía que haber buscado el número. Usted lo escuchaba al presidente del bloque de senadores, Mayán, diciendo que no saben lo que van a hacer. Hay que hacer docencia de qué es el default en un país. Es dejarlo desnudo en el mundo, no van a conseguir un peso, no hay financiamiento para el país, queda afuera, y más con organismos multilaterales. Lo que pasa que también es cierto... Claro que es así. También, y hay continuidad jurídica del Estado también. Y creo que Mario va a coincidir conmigo, es que esta discusión por endeudamiento viene justamente a caer en un momento de extrema incertidumbre en el mundo con lo que está pasando en Europa, ¿no? Me parece que esto viene a traer una tremenda incertidumbre. No solo coincido con eso. Que viene y que me parece que... Y yo lo que digo es, ojalá que este endeudamiento que se va a aprobar hoy seguramente sea la piedra fundacional de un programa de gobierno de cara hacia el futuro, que empecemos los argentinos a vislumbrar cómo vamos a generar programas de crecimiento, cómo vamos a generar programas de empleo y no de generación de planes sociales, y cómo vamos a ir a un esquema antiinflacionario. Mario, Sergio, les digo a los dos, el programa ya está. Por más de que no salga votado, ya lo presentó Guzmán. El programa, a ver si entendamos. El programa, yo pensé que lo daban por hecho. El programa hay una carta de intención que es el gobierno el que lo pide. En segundo lugar hay un memorándum que lo firma el gobierno, no el Congreso. A nosotros ni siquiera nos atendió el ministro para darnos información. Nada, nosotros no cogobernamos. Es más, si me preguntan ustedes, evita que nos suicidemos. Pero en realidad, esto no significa que va a haber magia con la economía. El país está mal y la inflación, si el gobierno no tiene un plan de gobierno que sincere lo que pasa en el país, vamos a tener mayores dificultades. Es decir, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que estamos es facilitando el instrumento que la Constitución le da al Congreso a través del artículo 75. ¿Qué les dijo, Mario? Mario, ¿qué les dijo Mauricio Macri anoche en la reunión?
No, pero te tenés que preguntarle al PRO. No habló conmigo Mauricio Macri. Ah, No, yo no estuve en ninguna vos no, reunión vos no con Mauricio estuviste, Macri. no te llegó nada por parte de él. No. Lo que les quiero decir, para no cambiar el eje, coincido con Bernie, tuvo 2 años el gobierno pudiendo, había mejores momentos para negociar esto. Le voy a decir más, en el 2020, en el medio de la pandemia, que el mundo estaba en un problema muy serio, había una serie de condiciones que eran favorables para la negociación. Y además hay una parte del gobierno, el contexto externo, cuando vos sos impredecible, se paga, no es gratis ser impredecible. Y el sentido de la oportunidad política también. Si el presidente va en el medio de un conflicto que amenaza con una guerra y dice que está asombrado de verle los ojos a Putin, y además va y le cuenta que se siente muy mal con los que le pide plata, no es gratis eso. No es gratis. Todo coincide, todo incide, obviamente. Más los efectos, obviamente, de esto, los efectos que vamos a tener de la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno tiene que encontrar un GPS, tiene que encontrar un rumbo, es el responsable, le quedan 2 años más, nosotros no somos una rueda de auxilio, una cosa es gobernabilidad, pero nosotros no somos cogobierno. Mario Negri... Está claro que a partir de ahora va a haber un cogobierno con el Fondo Monetario, ¿no? Bueno, trimestralmente va a haber una revisión, eso ya está pactado. ¿Va a haber un cogobierno con el Fondo Monetario, Negri? Las cosas hay que decirlas con nombre y apellido, mire, ¿no? Porque pareciera que todo esto fuera gratis en la Argentina. Nada es gratis, como no es gratis cuando vos pedís plata. A ver, el peronismo hizo 7 acuerdos con el fondo, no hay que ser culposo. En el 2003, Néstor Kirchner pidió 2 préstamos al fondo, que hicieron 10.000 millones de dólares. Después con eso se desendeudó del fondo, pero después el fondo te cobraba 3% de interés y él se fue a Venezuela y te cobraban el 13%. Entonces, no hay que ser culposo, no hay un problema. Si vos tenés bien las cuentas y vos haces un acuerdo y te prestan, deja que te miren. Obviamente ¿Cuál que es el problema? Lo que no tienen que hacer es esconderlo. La carta de intenciones tuvo, no, el cogobierno es si el gobierno lo deja. Sergio. Usted se compromete obviamente, a determinadas metas, será porque usted las puede cumplir. Yo coincido, yo creo que todos sabemos, yo no estoy en contra de endeudarse. El problema es el objetivo de endeudarse. Si usted tiene una industria y pide un gran crédito para hacer una fiesta de fin de año y después, bueno, ahora otra cosa es que usted pide un crédito para expandirse, para producir, y la verdad que el problema de la Argentina es esto, que siempre estamos pidiendo plata para tapar baches, plata para tapar baches, y esto no es una discusión que me parece. Hace 13 años que no crecemos. Les pido a ambos porque los tiempos nos apremian. Querido Mario, te pido por favor que te quedes... No, ningún problema, Marcela. No, que te quedes un instante nada más. Te quedes un instante nada más porque vamos a escucharlo a Manes y después vamos a ver un resultado de una encuesta que hicimos que tiene que ver con el perfil político de Sergio Berni. Y evitar una... Bueno, pero yo tengo que volver al recinto, se escucha, Facundo, sí. Bueno, entonces le damos las gracias a Mario Negri. Entonces, Teníamos la intención de darte todo el espacio acá también. Gracias, Te dejamos trabajar. Bueno, lo escuchamos, dale, Cari, vamos. Todo en vivo y está Facundo Manes en el uso de la palabra. No es momento para oportunismos. La oposición debe facilitarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de reestructurar la deuda. Pero no podemos tomar responsabilidad en el programa que el Gobierno negoció con el FMI. No podemos comprometernos a algo que está fuera y que escapa a nuestro control. Es el oficialismo el que tiene los instrumentos de la política económica. El acuerdo con el fondo evita el default y evita una nueva crisis, pero para nada resuelve los problemas crónicos y estructurales de nuestra nación. Este acuerdo no va a bajar la inflación, ni a reducir el riesgo país.
no va tampoco a resolver el déficit fiscal, ni el acceso al crédito. No va a mejorar el empleo, ni el salario de la gente. Tampoco va a generar la confianza que necesitan las empresas para invertir en la Argentina. Se los digo como médico, este acuerdo es solo un tratamiento sintomático, no es la cura de la enfermedad. El problema de la Argentina excede lo económico. Es la falta de un proyecto de país, de una visión estratégica a largo plazo, de un plan de desarrollo sostenible en el tiempo, consensuado por una amplia mayoría, que no sea la propuesta de una persona, de un partido político, de un gobierno, ni incluso de una coalición. Lo que ha trastornado a nuestro país son las políticas pendulares. Y tenemos que pensar mejor, de una vez por todas. Tenemos que pensar cómo le podemos dar bienestar a 45 millones de personas si no hacemos una transformación y sofisticamos la matriz productiva. ¿De qué va a vivir la Argentina? ¿De qué vamos a vivir en 5, 10, 15 o 20 años? Vamos a seguir discutiendo acá el subdesarrollo sustentable. Vamos a seguir discutiendo acá la administración de la pobreza. O de una vez por todas vamos a encarar el camino al desarrollo inclusivo. Lo venimos diciendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país desde hace mucho tiempo. La economía del siglo XXI es el conocimiento. Es la capacidad que tienen los países para generar valor. Acá probamos de todo, menos el camino al desarrollo. Imaginemos si tiempo atrás hubiésemos acordado una política para desarrollar producción de energía, con el enorme potencial que tenemos. Hoy no estaríamos discutiendo cómo ajustar los subsidios a las tarifas de luz y gas en un programa con el FMI. Estaríamos discutiendo la producción, el empleo, el crecimiento, con exportaciones de gas y petróleo para un mundo desesperado por energía. En nuestro país tenemos un dolor común, necesitamos un sueño común. Y las grandes transformaciones que necesita la Argentina las haremos con consensos. No tiene más convicciones quien no escucha al que piensa diferente. Hay que tener convicciones firmes y claras para generar grandes acuerdos. Tenemos talento, recursos, historia y creatividad. Les aseguro, para terminar, que si encaramos los desafíos del siglo XXI, si somos capaces de construir un consenso hacia el desarrollo, nunca más vamos a estar discutiendo un acuerdo en este recinto con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Manes. Continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia. Bueno, estábamos escuchándolo ahí a Manes. ¿Qué te pareció el discurso? Dijo exactamente lo mismo que dije hace un rato yo. Me parece, y no digo que me está copiando, yo creo... Mire, yo creo que Manes, al igual, es médico y tiene una formación totalmente distinta. Yo creo que el problema de la política argentina es que ha tenido un vicio de formación en los últimos años. Todos somos especialistas en diagnóstico, pero nadie ejerce un tratamiento. Y nosotros, tanto Manes como yo, que somos médicos, en mi caso cirujanos, estamos acostumbrados a que el diagnóstico es la primera parte, pero el problema no se termina hasta que no se da de alta al paciente. Y para eso a veces hay que cortar, hay que operar, hay que tomar responsabilidad, hay que tomar riesgo. Cuando uno toma el bisturí, sabe que es responsable civil y penalmente por todo lo que hace. Y eso es lo que le falta a la Argentina, que la clase política entienda que es responsable. Me parece que hoy no podemos estar todavía, fíjese que estamos discutiendo esta medida que es trascendental para el futuro de las generaciones, y escuchaba a muchos diputados todavía discutir si la culpa es de Macri, si la culpa es de Cristina, que si Cristina ha perdido 3 veces. Eso. Me parece que no solamente que cansa, los argentinos
El día que votamos hace 2 años, sabíamos que este problema estaba y que había que resolverlo. Nadie se puede hacer el distraído. Nadie, absolutamente nadie. O sea que yo le estoy tocando a mi compañera, porque yo estoy verdaderamente conmovido, los miro a todos, porque estoy viendo en este programa, después de tanta grieta, después de tanta confrontación, después de tanta pelea, estoy escuchando canciones de amor que hace rato no escuchaba y coincidencias que no me esperaba, o sea... Respeto, coincidencia, cero agresión, sintonía de pensamos distinto, pero lo estructural vamos a tener que... Escuchar lo que se dice y no enojarse por quien lo dice. Genial. Yo te propongo algo, Eddie, porque esta charla da para más, que la sigamos en un instante nada más, pero recordemos que estás a tiempo de votar, porque nosotros en Para que Sepas queremos que seas parte de nuestro programa y lo hacemos trazando una pregunta que tiene que ver con el invitado del día, que hoy es Sergio Berni, y la pregunta es, ¿considerás que Sergio Berni puede ser presidente? Respondenos a 24 en las redes sociales, nuestra a24.com, te respondemos en un ratito, vos votá. Seguimos en Para que Sepas con más información y con nuestro personaje del día, que es nuestro entrevistado Sergio Berni, que en un ratito vamos a estar hablando de la encuesta. Porque te encuestamos en vivo, Sergio, y queremos saber si la gente cree que podés ser presidente o no. Así que en un ratito vamos a ver nada más el resultado de esa encuesta en redes sociales. Pero tenemos más información, Eddie. Sí, con Martín Angulo, porque no se pusieron de acuerdo el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires sobre los fondos de coparticipación, Martín. Exactamente, Eddie. Hubo acuerdo en el Congreso por el Fondo Monetario Internacional, no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición en la Corte Suprema. Hoy, durante poco más de 2 horas, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estuvieron cara a cara con los 4 jueces de la Corte Suprema. Los convocaron para tratar de mediar a una audiencia de conciliación por la causa que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó contra el gobierno nacional por la coparticipación, por los fondos que el gobierno nacional le quitó a la ciudad por la coparticipación. Los dos, Larreta y Guado de Pedro, expusieron, dijeron que estaban abiertos al diálogo, explicaron los motivos de por qué era la posición de cada uno, por qué de Pedro decía que estaba bien la decisión que había tomado el gobierno nacional, Larreta de por qué estaba mal. Los jueces de la Corte les hicieron preguntas, hubo un breve cuarto intermedio, no hubo acuerdo y lo que la Corte resolvió es darle 30 días más para que sigan negociando, sigan charlando y si en esos 30 días no hay acuerdo, la Corte definitivamente va a tener que resolver la causa. Se lo dijeron los jueces, van a resolver. Lo más probable, te diría casi seguro, en estos 30 días no va a haber acuerdo y en algún momento la Corte va a tomar una decisión, va a tener que resolver a quién le da la razón, si al gobierno nacional o al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después de esas 2 horas en la Corte Suprema, Eduardo Guado de Pedro, después de la reunión, decía lo siguiente. De la Corte Suprema, el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires manifestaron cada uno su postura. Nosotros vinimos a reafirmar la postura del gobierno nacional respecto a el tema de discusión. Recordemos que hay una ley que sancionó el Congreso Nacional por mayoría que resuelve de una manera muy justa el financiamiento y perfecciona el traspaso de la función de seguridad a la ciudad de Buenos Aires. Durante 3 horas tuvimos un muy buen espacio de diálogo y lo que resolvió el tribunal fue dar un plazo de 30 días para volver a iniciar el proceso de negociación y de consensos entre las partes. Y en el corte seguimos como al aire, porque Berni tiene eso. Por suerte el micrófono está cortado. El off y el on es igual. Tenemos la encuesta entonces. Claro, ya está. Y a ver cómo viene ese resultado. Yo creo que tiene que votar Sergio. Que vote Sergio y vemos los resultados. ¿Te parece? ¿Sí o no? ¿Puede Berni llegar a presidente de la Nación? Bueno, la verdad que eso dice si puede llegar, no dice si la verdad que yo no hago futurología. Hacer futurología en una situación como esta es muy difícil. Yo soy muy sincero. Todo depende de la voluntad de los argentinos y lo que pase en los próximos años y si tenemos capacidad de convencer a los argentinos que estamos dispuestos a construir una Argentina con una mirada totalmente distinta a lo que se ha hecho hasta ahora.
Entonces, ¿Quién vota entonces para que veamos bueno, los resultados? este equipo vota. Vota. ¿Vos qué decís? ¿Que sí o que no? Yo digo que no. ¿Y sabés por qué digo que no? Porque creo que representaría algo que Bernie llegue a presidente, representaría algo que todavía no está dado en la Argentina. Veremos cómo evolucionan las cosas. Tiene que fracasar mucha gente antes. Bueno, dejamos la duda ahí, pero dale, votemos que no. Este equipo vota que no y ve los resultados. A ver. En vivo. Y votaron durante todo este tiempo. También vas a poder seguir votando después del programa, pero queremos el resultado ahora. Bueno. 84-1 dice por ahora no, Bernie. No estaba muy equivocado. Bueno, tenemos 2 años para poder desandar ese camino. Ahora te digo una cosa, vos decís sobre el tema de los referentes, me están pasando información. En el Congreso ahora del oficialismo hay desconcierto, ¿eh? Nadie sabe bien cómo termina esta votación. Y estoy hablando de una fuente del oficialismo. Sí. Pero Mario Negri acaba de decir que sale. Insólito, porque tenemos a Mario Negri, que es referente de oposición, diciendo sí va a salir. En cambio, el oficialismo dudan. Pero esto es información de ahora. Vamos a ver si antes de que termine el programa, Rosario Yerdi. No, ya estamos terminando. Ya estamos. Son 20:59. No había visto la hora que nos voló el programa, Sergio. Una última pregunta. La realidad del país al revés. ¿Por qué te gustó el discurso de Manes? Dijiste, es un médico. ¿Qué tiene un médico que puede ver distinta a la política? Y nos vamos, ¿eh? Sensibilidad, interpretación, pero por sobre todas las cosas, decisión para llevar adelante un tratamiento. Gracias, Bernie. Gracias, Marce. Gracias, equipo. Nos vemos mañana. Claro, sí, porque ya quédense con Vivi Canosa, que está viniendo y tiene todo esto para debatir. Mírenla en un ratito nada más. Nosotros volvemos mañana a las 19 horas. Tenemos más programa mañana, más encuestas. Chau, chau. Hasta mañana.